En el año 1947, un joven pastor beduino lanza una piedra dentro de una cueva oscura en las colinas de Qumrán, cerca del Mar Muerto. El sonido que escucha no es el eco de la roca contra la pared, sino el quiebre de cerámica antigua. Al entrar, descubre jarras de barro selladas que llevaban 2000 años esperando ser abiertas. Dentro, enrollados con un cuidado reverente, yacen pergaminos que la historia había olvidado. Pero hay uno en particular, escrito en hebreo antiguo y arameo, que nunca fue exhibido en ningún museo. Un manuscrito que desapareció de los registros oficiales apenas semanas después de ser traducido. Su contenido era demasiado peligroso, demasiado revelador. Ese pergamino prohibido habla de un hombre joven que llegó al desierto de Judea buscando respuestas. No era un rabino consagrado ni un líder reconocido. Era alguien con preguntas que quemaban su alma y un llamado que no podía ignorar. Los esenios, una comunidad de monjes ascetas que habían renunciado al mundo, lo recibieron como si lo hubieran estado esperando. Ellos guardaban conocimientos antiguos, prácticas sagradas que venían de tradiciones egipcias, persas y babilónicas. Y tenían una enseñanza central, una disciplina que precedía a todas las demás, más poderosa que cualquier oración o ritual. Un silencio que no era ausencia de palabras, sino la presencia de algo infinitamente más grande. El pergamino describe con detalle escalofriante lo que sucedió en esas cuevas del desierto, de cómo ese hombre joven, cuyo nombre resonaría por los siglos, aprendió a domar su mente, a purificar su cuerpo y a escuchar una voz que no provenía de ningún lugar externo. Los ayunos extremos, las noches en soledad absoluta, los 40 días de retiro que se convirtieron en leyenda. Todo comenzó con una instrucción simple pero imposible de cumplir. Guarda silencio hasta que tu silencio hable más fuerte que tus palabras. Esta es la historia que nunca te contaron, el último secreto de los esenios. Los guardianes del silencio. ¿Quiénes eran realmente los esenios? ¿Alguna vez te has preguntado por qué los evangelios nunca mencionan a los esenios? En tiempos de Jesús existían 3 grandes sectas judías: los fariseos, los saduceos y los esenios. Los 2 primeros aparecen constantemente en los textos bíblicos, pero los esenios, que según los historiadores romanos eran igual de importantes, están completamente ausentes. Ni una sola mención, ni una sola referencia, como si nunca hubieran existido. ¿Casualidad? No, fue un borrado intencional. Y hoy vas a descubrir por qué. Flavio Josefo, el historiador judío del siglo I, escribió extensamente sobre los esenios. Los describió como los más virtuosos entre los judíos, practicantes de una vida comunitaria sin propiedad privada, devotos de la pureza ritual y poseedores de conocimientos secretos sobre las plantas medicinales y los nombres sagrados de los ángeles. Filón de Alejandría, otro historiador contemporáneo, estimó que había más de 1000 esenios distribuidos en comunidades por toda Judea. Plinio el Viejo los mencionó como una secta extraordinaria que había existido durante miles de generaciones. Todos estos textos antiguos coinciden. Los esenios eran reales, eran influyentes y custodiaban algo que los diferenciaba radicalmente de los demás. Pero aquí viene lo inquietante. Cuando los líderes de la iglesia primitiva compilaron el Nuevo Testamento en los siglos III, decidieron qué textos incluir y cuáles descartar. Eligieron incluir referencias a fariseos y saduceos, incluso cuando Jesús los criticaba duramente, pero borraron cualquier rastro de los esenios. ¿Por qué? Porque los esenios representaban una amenaza a la narrativa que querían construir. Representaban la posibilidad de que Jesús no fuera un fenómeno único y sobrenatural que apareció de la nada, sino alguien que fue entrenado, que aprendió técnicas específicas, que fue iniciado en conocimientos ancestrales. Y eso no podía permitirse. Los esenios no aparecieron de repente en el siglo I. Sus raíces se hundían profundamente en la historia de Israel, posiblemente hasta los tiempos de los profetas. Algunos estudiosos creen que descienden de los Hasidim, los piadosos que se opusieron a la helenización de Judea durante el período macabeo. Otros sugieren conexiones aún más antiguas, con las escuelas proféticas de Elías y Eliseo, aquellos grupos de ascetas que vivían en comunidades apartadas,
practicando el ayuno y la meditación profunda. Lo que es seguro es que para el tiempo de Jesús, los esenios ya llevaban al menos 2 siglos desarrollando sus prácticas en el desierto de Judea. Su líder fundacional, conocido en los textos como el Maestro de Justicia, había roto con el establishment religioso de Jerusalén alrededor del año 150 a.C. La razón del cisma era clara: el templo se había corrompido. Los sumos sacerdotes habían sido comprados por poderes extranjeros. Los rituales se habían convertido en teatro vacío, en comercio espiritual donde los ricos compraban el perdón y los pobres se quedaban fuera. El Maestro de Justicia declaró que Dios ya no habitaba en ese templo manchado. La verdadera adoración, la verdadera conexión con lo divino, debía buscarse en otro lugar, en el desierto, en el silencio, en la pureza absoluta de cuerpo y mente. Así comenzó el Éxodo. Familias enteras abandonaron las ciudades y siguieron al Maestro hacia el desierto. Establecieron comunidades donde todo era compartido: la comida, las ropas, el trabajo, el conocimiento. No había ricos ni pobres. No había jerarquías basadas en el linaje o la riqueza. Solo había hermanos unidos por un propósito común: prepararse para el fin de los tiempos y la llegada del Mesías. Pero mientras esperaban, no perdían el tiempo. Estudiaban los textos sagrados con una intensidad que nadie más en Israel se atrevía a igualar, y en esos estudios descubrieron secretos que habían sido olvidados, técnicas que los antiguos profetas conocían, pero que la religión institucionalizada había enterrado. La vida en Qumrán seguía reglas estrictas que habrían espantado a cualquiera. Despertaban antes del amanecer para orar mirando hacia el este, hacia el sol naciente, un ritual que los fariseos consideraban casi pagano. Se bañaban en agua fría en pozos rituales llamados mikvaot, no una sino varias veces al día, buscando no solo la limpieza física, sino la purificación del alma. Comían en completo silencio, transformando cada comida en un acto sagrado de comunión con lo divino. Trabajaban la tierra, copiaban manuscritos, estudiaban astronomía y medicina herbal, y sobre todo, practicaban el silencio, días enteros sin pronunciar palabra, semanas dedicadas a la meditación en cuevas oscuras, meses de preparación para alcanzar estados de conciencia que les permitieran escuchar la voz de Dios sin intermediarios. Si esto te está volando la cabeza, suscríbete, porque lo que viene a continuación es aún más impactante. Los pergaminos encontrados en Qumrán revelan que los esenios no solo estudiaban la Torá, los libros de Moisés, tenían textos secretos que nunca formaron parte del canon bíblico oficial. El libro de Enoc, por ejemplo, que narra cómo ángeles caídos revelaron conocimientos prohibidos a la humanidad. El libro de los Jubileos, que reinterpreta la historia de la creación con detalles que contradicen el Génesis tradicional. El Testamento de los 12 Patriarcas, que contiene profecías sobre un Mesías que vendría no solo a salvar a Israel, sino a transformar la conciencia humana. Estos textos eran considerados tan peligrosos que fueron excluidos de la Biblia, pero los esenios los preservaron, los estudiaron y los integraron en su visión del mundo. Y había más. Los esenios practicaban lo que llamaban el conocimiento de las luminarias celestiales. Habían desarrollado un calendario solar propio, diferente del calendario lunar que usaban los fariseos. Creían que el tiempo mismo era sagrado, que ciertos días tenían poder especial, que los equinoccios y solsticios abrían puertas entre el mundo material y el espiritual. Estudiaban las estrellas no como astrólogos buscando predecir el futuro, sino como contemplativos buscando entender el orden cósmico, la armonía matemática que sostiene la creación. Y en esa armonía encontraban mensajes, patrones, claves para descifrar los misterios más profundos de la existencia. Pero aquí está el secreto que cambia todo. Los esenios no eran solo estudiosos o monjes contemplativos, eran curadores. Los textos describen su conocimiento de plantas medicinales, de técnicas de sanación que combinaban el uso de hierbas con imposición de manos y oraciones específicas. Conocían el poder de ciertos sonidos, de ciertas vibraciones vocales que podían alterar estados de conciencia. Sabían cómo usar el ayuno no solo como purificación,
sino como herramienta para acceder a estados visionarios, y dominaban algo que llamaban el arte del silencio sanador, la capacidad de curar enfermedades no con palabras o medicinas, sino con presencia silenciosa, con una atención tan profunda que el cuerpo del enfermo se alineaba naturalmente con su estado original de salud. ¿Te suena familiar? Los milagros de Jesús, las sanaciones instantáneas, la capacidad de calmar tormentas con una palabra, el poder de resucitar a Lázaro simplemente llamándolo. Nada de eso fue magia, fue técnica, fue conocimiento ancestral que los esenios le transmitieron durante años de entrenamiento riguroso. El Jesús que emerge de los pergaminos del Mar Muerto no es el Dios hecho hombre que apareció sabiendo todo. Es un estudiante excepcional que absorbió conocimientos que habían sido preservados durante siglos, que los dominó completamente y que luego los llevó más allá de lo que incluso sus maestros habían imaginado posible. Pero los esenios sabían que todo este conocimiento era peligroso, no porque fuera malo, sino porque podía ser malinterpretado, mal usado, convertido en espectáculo o en herramienta de poder. Por eso mantenían sus enseñanzas en secreto, transmitidas solo oralmente de maestro a discípulo, con juramentos de silencio que se tomaban mortalmente en serio. Por eso vivían apartados del mundo, protegiendo su biblioteca de textos sagrados en cuevas selladas. Sabían que vendría un día en que su comunidad sería destruida. Y ese día llegó en el año 70 después de Cristo, cuando las legiones romanas arrasaron Judea, quemaron el templo de Jerusalén y masacraron a los esenios hasta casi exterminarlos. Antes de que llegaran los romanos, los esenios escondieron sus textos más preciados en jarras de barro, las sellaron y las ocultaron en las cuevas más inaccesibles de Qumrán. No esperaban que nadie las encontrara pronto, esperaban que permanecieran ocultas hasta que la humanidad estuviera lista para recibirlas, y estuvieron ocultas durante casi 2000 años, hasta que un pastor beduino buscando una cabra perdida cambió todo, hasta que el mundo moderno, con toda su tecnología y su escepticismo, tuvo que enfrentarse a una verdad incómoda. La historia oficial estaba incompleta. Jesús no fue un accidente divino, fue el producto de un entrenamiento secreto que le dio herramientas que nadie más poseía. Pero el conocimiento que los esenios le transmitieron no estaba completo aún. Faltaba la prueba final, faltaba el momento en que todo lo aprendido se pondría a prueba en las condiciones más extremas imaginables. Y para eso, lo llevarían al corazón del desierto, lo dejarían completamente solo y verían si sobrevivía, no solo físicamente, sino mentalmente, espiritualmente. Porque el verdadero poder del silencio no se demuestra en la comodidad de una comunidad. Se demuestra cuando estás completamente solo, sin comida, sin agua, sin ninguna distracción externa que te salve de ti mismo. Si quieres seguir explorando lo que nunca debió salir a la luz, suscríbete. En el próximo capítulo descubrirás las técnicas exactas de entrenamiento que los esenios usaron con Jesús, los ayunos, las meditaciones en cuevas oscuras, el dominio absoluto de la palabra y de la mente. Prepárate, porque lo que viene es el manual de instrucciones que la Iglesia borró intencionalmente de la historia. Capítulo 3. La iniciación del silencio, el entrenamiento que nadie conoce. ¿Qué se necesita para transformar a un carpintero galileo en alguien capaz de caminar sobre el agua? ¿Qué tipo de entrenamiento puede darle a un hombre el poder de multiplicar panes, de sanar con una palabra, de resucitar muertos? La respuesta no está en los milagros sobrenaturales que te enseñaron en la escuela dominical. La respuesta está en un sistema de entrenamiento tan riguroso, tan brutal, tan efectivo, que solo unos pocos en toda la historia han logrado completarlo. Y hoy vas a descubrir exactamente en qué consistía. Los pergaminos de Qumrán describen lo que ellos llamaban el camino de la purificación. No era un camino metafórico ni simbólico, era un programa de entrenamiento con etapas específicas, pruebas medibles y fracasos que podían costarte la expulsión permanente de la comunidad. El primer nivel duraba 1 año completo y se enfocaba en algo aparentemente simple, pero devastadoramente difícil: aprender a callar la boca. Suena fácil, ¿verdad? Intenta estar 7 días sin hablar una sola palabra, ni para saludar, ni para pedir comida.
ni para expresar dolor cuando te golpeas el dedo. 7 días en los que cada impulso de hablar debe ser observado, reconocido y dejado pasar sin actuar sobre él. Para Jesús, como para todos los novicios, estos primeros meses fueron una tortura psicológica. Los maestros esenios diseñaban situaciones específicamente para provocarte, te asignaban tareas imposibles y luego te criticaban por no completarlas bien. Te dejaban fuera de ceremonias importantes sin explicación. Te ignoraban cuando buscabas aprobación. Todo esto mientras mantenías el voto de silencio. El objetivo no era simplemente no hablar. El objetivo era observar la urgencia desesperada del ego por defenderse, por explicarse, por justificarse, y aprender que esa urgencia es mentira, que no necesitas defenderte, que el silencio es una fortaleza más poderosa que cualquier argumento. Después del primer año venía algo más profundo, el ayuno prolongado. Los esenios habían desarrollado un sistema de ayuno que iba mucho más allá de saltarse algunas comidas. Empezaban con 3 días bebiendo solo agua, luego pasaban a 7 días con agua y un poco de miel. Después venían los ayunos de 14 días, donde solo se permitía agua en pequeñas cantidades. Y finalmente, para los más avanzados, el ayuno de 40 días que combinaba periodos de agua con periodos de absoluta sequedad. Pero esto no era simplemente privación, era alquimia. Los maestros sabían que cuando el cuerpo entra en cetosis profunda, cuando agota las reservas de glucosa y comienza a quemar grasa, algo cambia en el cerebro. Las visiones se vuelven más claras, la intuición se agudiza, la frontera entre el mundo material y el espiritual se vuelve porosa. Jesús aprendió que el ayuno no es sufrimiento gratuito, es una herramienta para quemar impurezas. Cada día sin comida, el cuerpo entra en modo de limpieza profunda, eliminando toxinas acumuladas durante años. Pero más importante aún, el ayuno quema las impurezas mentales, los apegos, las adicciones sutiles, los miedos que se esconden en las sombras. Cuando llevas 2 semanas sin comer, descubres cuánto de tu identidad estaba construida alrededor de la comida, del placer, de la comodidad. Y cuando todo eso se quema, lo que queda es algo más puro, más real, más cercano a lo que realmente eres, debajo de todas las capas de condicionamiento social. Pero aquí viene lo que muy pocos saben. Los esenios no ayunaban en silencio pasivo. Combinaban el ayuno con técnicas de respiración específicas que habían heredado de tradiciones aún más antiguas. Respiración controlada que reduce el ritmo cardíaco hasta niveles que parecerían clínicamente peligrosos. Inhalaciones profundas mantenidas durante minutos completos mientras visualizas luz entrando en tu cuerpo. Exhalaciones lentas donde imaginas que cada impureza, cada pensamiento tóxico, cada emoción negativa sale de ti como humo negro. Esta combinación de ayuno y respiración consciente creaba estados alterados de consciencia donde los límites normales de la percepción se disolvían. Si esto te está pareciendo imposible, espera, porque todavía no llegamos a lo más extremo. El tercer nivel del entrenamiento involucraba las cuevas de meditación. En las colinas alrededor de Qumran, había cuevas naturales que los esenios habían convertido en cámaras de aislamiento sensorial. Eran pequeñas, oscuras, silenciosas. Una vez adentro, sellaban la entrada con una piedra, dejando solo una pequeña rendija para aire. Ahí dentro pasabas días, a veces semanas, en oscuridad absoluta, sin luz, sin sonido, sin ningún estímulo externo que distrajera tu mente. Solo tú y el ruido ensordecedor de Dodsinum, tus propios pensamientos. Solo tú y los demonios internos que evitas confrontar cuando estás distraído por el mundo exterior. Los textos describen que en las primeras horas de aislamiento, la mente se revela violentamente, pensamientos obsesivos que giran en círculos, recuerdos dolorosos que resurgen con intensidad insoportable, miedos primordiales que emergen de las profundidades. Algunos novicios golpeaban la piedra que sellaba la entrada, rogando ser liberados. Otros entraban en pánico, hiperventilaban, perdían el control. Pero los que resistían, los que respiraban a través del miedo, descubrían algo extraordinario. Después de 3 días en oscuridad total, algo cambia. Los pensamientos obsesivos se calman.
el miedo se disuelve y en el silencio más profundo imaginable comienzas a escuchar algo que siempre estuvo ahí, pero que el ruido del mundo había tapado. Una voz que no es tu voz, un conocimiento que no viene de tu mente, una presencia que no es tu ego. Jesús pasó meses entrando y saliendo de estas cuevas. Al principio duraba solo horas antes de que el pánico lo obligara a salir. Luego días, finalmente semanas, y en cada inmersión aprendía a soltar algo: el apego a la comodidad, el miedo a la soledad, la necesidad de control, la identificación con el cuerpo. Los maestros le enseñaron que el cuerpo es solo un vehículo temporal, que la verdadera identidad está más allá de la carne y los huesos. Y en la oscuridad de esas cuevas, cuando perdía todo sentido de dónde terminaba su cuerpo y dónde comenzaba el espacio, experimentaba directamente esa verdad, no como concepto filosófico, sino como realidad vivida. Pero falta la técnica más poderosa de todas, la técnica que los esenios guardaban para los más avanzados, la técnica del silencio activo. No se trata simplemente de no hablar o de meditar en silencio. Se trata de vivir completamente presente en cada momento, haciendo cada acción con atención plena absoluta. Cuando caminas, solo caminas. Ni piensas en el pasado ni planeas el futuro. Solo sientes cada paso, cada músculo moviéndose, cada respiración entrando y saliendo. Cuando comes, solo comes. Saboreas cada bocado como si fuera el último de tu vida. Cuando trabajas, te pierdes completamente en el trabajo, sin que tu mente divague. Esto parece simple, pero es casi imposible de mantener. Tu mente está constantemente queriendo escapar al pasado o al futuro, constantemente juzgando, comparando, narrando. Los esenios entrenaban a Jesús a capturar esos momentos en que la mente se dispersaba y traerla de vuelta al presente, una y otra vez, miles de veces al día, durante meses, durante años, hasta que la presencia plena se convertía en su estado natural, hasta que el silencio interno era tan profundo que incluso cuando hablaba, las palabras surgían del silencio y regresaban al silencio sin crear ondas en su conciencia. Y había una razón práctica para todo esto. Los esenios sabían algo que la ciencia moderna apenas está redescubriendo, que la mayoría de las enfermedades humanas tienen su origen en la mente agitada, que el estrés constante, la preocupación crónica, el parloteo mental incesante, crean inflamación en el cuerpo, debilitan el sistema inmune, desregulan las hormonas. Sabían que una mente en silencio profundo tiene un poder curativo extraordinario, no solo sobre el propio cuerpo, sino sobre otros cuerpos. Cuando alcanzas ese nivel de presencia, tu sola presencia se vuelve medicina. No necesitas hacer nada, solo estar ahí, en silencio pleno, y el campo energético a tu alrededor se organiza, se armoniza, se sana. Jesús dominó esto completamente. Los textos hablan de cómo, después de 3 años de entrenamiento intensivo, podía entrar en estados de conciencia tan profundos que su ritmo cardíaco bajaba a niveles casi imperceptibles. Podía permanecer inmóvil durante diminuciones, horas sin sentir dolor ni incomodidad. Podía ayunar durante semanas sin perder claridad mental. Y más importante, había desarrollado una capacidad que muy pocos humanos poseen: el control absoluto sobre sus reacciones emocionales. Podías insultarlo, golpearlo, humillarlo, y su mente permanecería como un lago en calma. No por represión, sino porque había trascendido la identificación con el ego que se ofende. Pero los maestros sabían que todo este entrenamiento en comunidad era solo preparación. La verdadera prueba vendría cuando estuviera completamente solo, sin el soporte de la comunidad, sin las rutinas estructuradas, sin nadie que lo supervisara. La verdadera prueba vendría en el desierto más inhóspito, donde no hay agua, no hay comida, no hay refugio, donde estarás cara a cara con la muerte durante 40 días y 40 noches. Y ahí, solo ahí, se revelará si realmente has dominado el silencio, o si el silencio te dominará a ti. Si quieres seguir explorando lo que nunca debió salir a la luz, suscríbete. En el próximo capítulo descubrirás qué pasó exactamente durante esos 40 días en el desierto, las visiones que tuvo, las tentaciones que enfrentó
y cómo el silencio se convirtió en su arma definitiva contra las fuerzas que intentaban quebrarlo. Esto está a punto de ponerse intenso. Capítulo 5. El despertar. Cuando el silencio se vuelve palabra divina. No necesitas ser especial para empezar. No necesitas retirarte al desierto durante 40 días, aunque eventualmente podría llevarte ahí. Puedes comenzar hoy mismo con 5 minutos de silencio real. No silencio mientras scrolleas el teléfono. Silencio donde te sientas, cierras los ojos y simplemente observas tu respiración. Observas los pensamientos que surgen sin engancharte con ellos. Observas las emociones que fluyen sin identificarte con ellas. 5 minutos hoy, 10 minutos mañana, y gradualmente ese silencio comenzará a infiltrarse en tu vida diaria. Comenzarás a notar espacios entre pensamientos que antes no veías. Comenzarás a responder en lugar de reaccionar. Comenzarás a hablar desde un lugar más profundo, en lugar de simplemente repetir condicionamientos. Y si persistes, si haces del silencio tu práctica diaria durante meses y años, descubrirás lo que Jesús descubrió, que eres mucho más de lo que creías, que el reino de Dios realmente está dentro de ti, que los milagros no son violaciones de las leyes naturales, sino aplicaciones de leyes más profundas que la ciencia apenas está comenzando a comprender. El último secreto de los esenios no era un secreto porque estuviera oculto, era un secreto porque está tan a la vista que nadie lo ve. El poder más grande del universo no está en las palabras, está en el silencio del cual emergen las palabras. No está en la acción, está en la quietud desde la cual surge la acción correcta. No está en acumular conocimiento, está en vaciar la mente hasta que solo queda presencia pura. Y esa presencia, ese silencio profundo, es lo que Jesús llamaba Dios. Es lo que los budistas llaman naturaleza búdica. Es lo que los místicos de todas las tradiciones han encontrado cuando fueron lo suficientemente valientes para mirar hacia adentro. Así que aquí está tu invitación, no a creer en esta historia, sino a probarla, a experimentar por ti mismo si el silencio tiene el poder que afirmo. Comienza hoy, 5 minutos de silencio real. Mañana otros 5, y observa qué cambia. No esperes milagros inmediatos. Jesús entrenó durante años antes de alcanzar ese nivel de maestría, pero los primeros efectos aparecen rápido. Más calma, más claridad, menos reactividad. Y si persistes, ¿quién sabe hasta dónde podrías llegar? Si quieres seguir explorando lo que nunca debió salir a la luz, suscríbete, porque este canal está dedicado a desenterrar los secretos que las instituciones religiosas han ocultado durante siglos, a devolverte el poder que siempre fue tuyo pero que te enseñaron a entregar a autoridades externas. El viaje apenas comienza, y el próximo destino será aún más perturbador.